Dios les bendiga mucho. Gracias a nuestro precioso Cristo por su ayuda en la alabanza. Y creemos que Él también nos va a bendecir en la exposición de su palabra. Acompáñenme a orar juntos para que Él también nos bendiga, estudiando juntos la Biblia. Padre bueno, danos tu presencia, danos de tu ayuda, Señor. Ven con nosotros. Revela a tu Hijo amado, Señor, en este y en todos los mensajes, porque de Él queremos aprender. Instrúyenos hoy, Señor. Amén. Primera Samuel, capítulo 5, verso 1. Vamos a continuar con la historia que estuvimos estudiando juntos la semana pasada. Dice la Biblia: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Estuvimos revisando cómo Israel tuvo un liderazgo tibio por Elí, que Dios le habló a ese líder, el sacerdote principal de ellos, y procuró que él cambiara por medio de una profecía clarísima. Pero él fue necio, fue soberbio, se quedó en su maldad y toleraba a líderes inconversos que eran sus propios hijos, que ministraban de una pésima manera y que estaban enseñando al pueblo a buscar a Dios de una manera desviada. Y de repente Dios cumplió la profecía que le había dado a Elí de una manera previa y perdieron una batalla. En la batalla imprudentemente habían llevado el arca de Dios, que era el lugar donde físicamente estaba la presencia manifiesta de Dios, y fue capturada y llevada por los filisteos, que eran los enemigos de Dios, a Asdod, que era, por así decirlo, la ciudad principal de los filisteos. Y fue llevada de un lugar que se llama Ebenezer, que todavía no le ponían el nombre a ese lugar, a Asdod. Y el tema de hoy es precisamente por qué le pusieron a ese lugar Ebenezer. Y vamos a ver cómo pasaron varias cuestiones en la Biblia que nos va enseñando Dios en su palabra y que nos va a mostrar qué pasó que llevaron incluso a nombrar aquel lugar Ebenezer. Ebenezer es una expresión hebrea en el Antiguo Testamento que significa roca de socorro. Y había literalmente una roca y hicieron una referencia a la roca de socorro. La roca es algo firme, algo fuerte, algo que no se mueve, y Dios, presentándose a sí mismo como una roca, es aquel que nos puede mostrar su ayuda, que podemos rendirnos a sus pies y nuestra vida puede estar firme, y que también si estamos angustiados en grandes dificultades, Dios nos puede consolar, nos puede ayudar, nos puede socorrer cuando todo está perdido, cuando todo es imposible, cuando no hay forma de arreglarlo. Dios siempre lo puede arreglar. Él es el que lo puede arreglar. Y precisamente empieza la historia de una manera en la que todo estaba perdido. Ahora Dios ya no estaba ni siquiera físicamente en Israel, sino ahora estaba en una nación enemiga con los filisteos. Ya no había sacerdotes, porque por tibios Dios los había desechado. Ya los hijos del sacerdote, que eran los que heredaban el ministerio, tampoco estaban porque estaban muertos. Y estaba todo de cabeza en Israel. Se quedaron sin Dios, sin ministros, sin nada. Pero en medio de esa situación tan caótica, que Dios incluso había avisado que iba a ocurrir, pero que ellos no estaban apercibidos, toda la nación, de que ocurriría así, Dios fue demostrando que precisamente Él sigue siendo estable, Él sigue siendo aquel que socorre al que se presenta delante de Él de forma humilde, y Él sigue siendo fuerte. Y en el mundo muchas veces podremos tener dificultades y podrá haber pestes y problemas y enfermedades y crisis y falta de dinero y angustias y problemas de salud y cuestiones que en nuestra alma nos puedan llevar como si fuera un barquito de un lado a otro, moviéndose. Pero Dios siempre va a estar firme y estable. Y cuando estamos en todos los problemas de la vida y vamos a Dios, podemos encontrar esa ayuda, ese socorro y esa estabilidad que solo Él da. Y en estas circunstancias en la cual ya ni siquiera había Dios en Israel, ya no había ministros porque Dios los había desechado por tibios, ya no había nada, ellos empezaron a voltear y a darse cuenta de su gran necesidad, y entonces surgió aquella roca de socorro que es estable y que se fue revelando a través del pasaje, y la vamos a ir estudiando juntos. Primero que nada,
Esa roca de socorro es superior a cualquier creencia humana. Vamos a seguir leyendo la historia. Dice 1 Samuel 5, verso 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. No era cualquier cosa lo que se llevaron, era el arca de Dios, el lugar donde estaba Dios físicamente en esta tierra, donde estaban los elementos con los cuales Dios dio testimonio de su poder, como la vara de Aarón que reverdeció, donde Dios muestra que Él es el que escoge, que no es que el hombre se ponga y corra y diga yo soy, sino Dios es el que escoge. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y quien Dios escoge es quien verdaderamente va a tener vida y le da su gracia y su ayuda. También en esa arca estaba el maná, que es el pan del cielo que Dios da, y que había una referencia física de ese maná que Dios da, y que también nos recuerda que debemos estar siempre buscando el alimento espiritual que solo Dios tiene para nuestra alma. Y estaba la ley moral de Dios resumida en 10 mandamientos, los 10 mandamientos principales, los más importantes, la ley moral que fue escrita por Dios mismo y que estaba en unas tablas de piedra guardadas ahí en aquella arca, las cuestiones más sagradas e importantes. Y lo más sagrado de todo es que Dios mismo físicamente estaba en aquella arca. Y entonces el arca fueron y la metieron en el lugar donde estaba su Dios, con D minúscula, el Dios de los filisteos, que se llamaba Dagón, y pusieron el arca del Dios del cielo al lado de esa arca de un Dios pagano que era Dagón. Y vamos a ver qué pasó con aquel Dios pagano. 1 Samuel 5:3 dice: cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y Dios estaba teniendo misericordia de los filisteos. Y les estaba mostrando algo. Si lo que más tú consideras sagrado, que es tu Dios Dagón, se postra ante mí, tú deberías de ir considerando que tú también, filisteo, debes de postrarte ante mí. Porque no es que tú hubieras ganado la guerra y Dagón fuera superior a Jehová, sino es que Dios está tratando con su pueblo y por eso, por un breve tiempo, se quedó sin Dios. Mas tú debes de tener reverencia ante mí. Y no hay demonio, no hay ídolo, ni persona, ni ser creado, ni nada en el universo entero que sea mayor que Dios. Pero aquellos hombres duros que no entendían bien la señal de lo que Dios les estaba dando, devolvieron a su ídolo pagano a su lugar, seguramente pensando en lo ocurrido, digiriendo aquellas verdades, y lo aseguraron fuertemente para que no volviera a pasar. ¿Y qué fue lo que pasó? Versos 4 al 5 de 1 Samuel 5, seguimos leyendo, dice: volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. En aquella ciudad, en Asdod, Dios hizo una señal impresionante. Dios dejó a su ídolo, que quizás lo sujetaron de la cabeza y de las manos, sin cabeza y sin manos, y el ídolo por completo cayó postrado ante Dios. Y no hay hombre que pueda frenar al Dios del cielo. Fíjate que es interesante que quedó sin cabeza, porque no hay pensamiento, no hay doctrina, no hay idea, no hay plan que pueda prosperar en contra de Dios. Y quedó sin manos también aquel ídolo, porque no hay poder, no hay acción alguna humana o de cualquier ser creado que pueda vencer a nuestro Dios. En resumen, no es por astucia ni por fuerza que alguna persona o ser creado, ídolo, demonio, lo que fuera, puede vencer a Dios, sino lo único que puede una persona hacer al lado de Dios es postrarse y reconocer humildemente que Él es Dios y que nosotros lo necesitamos ante toda cosa, y es sumamente importante y sagrado. Además, es interesante lo que pasó porque Dagón era un ídolo que tenía un cuerpo de pez y tenía la cara de hombre y tenía las manos de hombre o de mujer también, porque a veces lo representaban como mujer, pero tenía la cara de un ser humano, las manos de un ser humano, pero el cuerpo era de un pez. Esa era la representación de Dagón. Y entonces,
al haberse quedado sin cabeza y sin manos, estaba Dios diciendo, se rompe la unión del pez con el hombre, que no sirve, que no es algo duradero, que no importa. Y a ti, filisteo, te quiero mostrar una unión mucho más excelsa que tú necesitas tener, que es la unión con el Dios verdadero. En su ceguera ellos cambiaron la forma de adorar a su ídolo, recordando su humillación, y en vez de acercarse a Dios, a su Dios de una manera como lo hacían previamente, empezaron a no pisar ciertos lugares donde ocurrió ese evento, mas Dios les estaba llevando a una verdad mucho más grande. El Dios verdadero y el único que hay es Jehová de los ejércitos. Y si tu ídolo se postró, tú lo debes de hacer también. Ahora esa roca de ayuda de la cual estamos hablando, Ebenezer, le habla a cualquier nación como le habló a aquellos filisteos. Le habla a cualquier país y a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Y no solamente le puede hablar y dar una referencia tan clara como lo estaba haciendo en aquel lugar, porque además en Asdod, que era la ciudad principal filistea, estaban sus 5 príncipes más importantes de todos los filisteos. Estaban ellos impresionados ante lo que estaba ocurriendo con su ídolo y Dios principal que estaba cayendo delante del Dios del cielo. Pero Dios también puede traer juicios con los filisteos o con cualquier nación para que abran los ojos. Porque a veces el corazón del ser humano es muy duro y si no vienen problemas, si no vienen aflicciones, los seres humanos no vamos y volteamos a Dios. Y solo cuando estamos enfermos, cuando estamos a punto de morir, cuando estamos en medio de grandes angustias, Dios viene y quebranta nuestra soberbia y entonces decimos, Dios, ayúdanos. Y Dios, conociendo cómo es el hombre, vino y les trajo juicios a los filisteos para abrirles en su misericordia los ojos. 1 Samuel 5, versos 6 y 7 dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Entonces empezó Dios a mostrarle, mira cómo está tu alma. Dios hablaba a través de referencias físicas para enseñar. Y les empezaron a salir tumores, como si tuvieran un cáncer o una circunstancia mala en su cuerpo. Y ellos estaban angustiados, viendo cómo estaban siendo destruidos, cómo su salud estaba mermada y cómo su Dios estaba postrado delante del Dios del cielo. No había quien los defendiera. ¿Qué podían hacer más que humillarse? Más que imitar los pasos de aquel ídolo que se había postrado delante de Dios. Pero como no se humillaban, entonces empezaron los problemas y las dificultades y dijeron, no puede estar esta arca aquí. No puedo yo estar cerca del Dios del cielo, mejor vamos a sacarla de este lugar. Y la enviaron a Ecrón. Y los juicios les abrieron los ojos para ver su culpa y el estado de su alma. Porque en todo lugar donde llegaba el arca, la gente se impresionaba y los que no morían eran heridos por tumores y su clamor llegó hasta el cielo. Y vamos a ver cómo es que ellos pudieron abrir los ojos a ver su alma. 1 Samuel 6, versos 1 al 3, dice, y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ya estaban sus mismos sacerdotes dentro de su confusión religiosa, pero al ver postrado a su ídolo y al ver a toda la nación enferma y todos tratando de entender qué es lo que está pasando, dijeron, vamos a regresarla porque Jehová no quiere estar aquí con nosotros y vamos a hacer expiación, vamos a pagar nuestras culpas, vamos a ofrecerle una disculpa a Dios, vamos a decirle, aquí están nuestros pecados y te regresamos a tu lugar y perdónanos. Y eso no es otra cosa más que empezar a abrir los ojos para ver su alma. Mandémosle un regalo y reconozcamos que estamos mal delante de Dios y que necesitamos expiar nuestra culpa. Dentro de su ceguera, pidieron una prueba
de que el que los había herido había sido Dios y que no era una situación solamente casual, sino que Dios verdaderamente los había tratado. Así que fíjate lo que pasó. Primera de Samuel 6, versos 8 al 9, dice: tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa, y las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Entonces eso dijeron los sacerdotes: vamos a evaluar si Dios realmente es el que nos hirió. Y si Dios nos hirió, vamos a expiar nuestras culpas, van a poner a ustedes joyas, algo como un regalo digno de un ser tan sublime como es Dios, y vamos a pedirle que nos perdone y vamos a expiar nuestras culpas, y no somos dignos de ir al lado de Dios. Entonces la pusieron en un carro con unos animales y en un lugar que para ir a Israel el camino era de subida. ¿Y qué harían unos animales si vas al lado del campo y hay agua y hay comida? ¿Qué harían unas vacas en un sentido natural? Pues van y se ponen a pastar, se ponen a comer, se ponen a beber, pero no se van en un camino de subida hacia Israel. Pero cuando el que dirige es Dios y Él quiere ir a ese lugar, no es para Dios nada hacer que los animales vayan exactamente hacia donde Dios quiere. Así que estaban ellos intrigados. Estaban viendo, si es Dios, Él va a saber dirigir el carro. Si es Dios, Él va a saber el camino hacia Israel. Si es Dios, Él va a conocer cómo guiar a esos animales para que vayan de regreso a su tierra Israel. Pero si no es Dios, quizás nada más fue la casualidad. Quizás vino un virus, quizás vino una bacteria, quizás alguien estaba infectado, quizás pasó algo y coincidió con esto. Pero queremos ver si fue Dios o no fue Dios. Y entonces le expiaron la culpa, la pusieron y estaban intrigados viendo el carro, cómo empezaba a actuar. Y vamos a ver qué pasó. Verso 12 de 1 Samuel 6 dice: y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Imagínate aquellos príncipes más importantes siguiendo unas vacas que iban llevando un objeto sagradísimo. Estaban intrigados, estaban preocupados diciendo: ¿fue Dios el que estuvo contra nosotros? ¿Fue Dios? Mi hijo se enfermó, mi pariente se enfermó, mi madre se enfermó, estuvimos muy heridos, estuvimos mal. ¿Fue Dios el que nos hirió? ¿Cómo le vamos a hacer? Mira, las vacas no se desviaron a comer, no se desviaron a beber, van sin irse a derecha y a izquierda. Dios las está dirigiendo y está conociendo el camino hacia Israel y va exactamente rumbo hacia Bet-Semes. Y estaban como espiando los príncipes lo que estaba pasando con el arca. Luego Dios, en su misericordia, les habló a través del ejemplo de los israelitas, aquellos príncipes filisteos. Fíjate cómo les habló con el ejemplo. Versos 13 al 16 de 1 Samuel 6. Dice: los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué en Bet-Semes, y paró allí, donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Oh, imagínate Dios instruyendo. Fíjate cómo le hacen los israelitas. Tú que quieres entender cómo expiar tu culpa, te voy a enseñar cómo expiar la culpa. Vas a esa piedra. Ellos sacrificaron a aquellos animales, o sea, los pecados no son cualquier cosa. Es algo tan grave que transmite simbólicamente tu culpa hacia alguien que tiene que morir, que es en este caso el animal. Lo sacrifican para poder ser acepto delante de Dios, y ellos no están aterrados por el arca, sino están gozosos porque la encontraron. Ya estaban los príncipes de los filisteos desde lejos viendo aquel escenario, curiosos, diciendo: de esa manera se entrega uno a Dios.
De esa manera uno puede reconciliarse con Dios. De esa manera, no es a través de joyas o regalos, sino es a través de expiar las culpas y rogar a Dios que Él nos perdone, que es que nosotros podemos poder ser reconstruidos y entender el verdadero camino hacia el cielo. Y bueno, se fueron con esa enseñanza los príncipes filisteos, y después también Israel. No todo el mundo tenía el buen corazón que había en aquel lugar en donde se paró el arca, sino que algunos de Bet-Semes fueron irreverentes con el arca, lo cual fue una enorme torpeza. Y Dios entonces trató con Israel a través de fuerza para restaurarlo. Primera de Samuel 6, versos 19 al 20, leemos la historia, dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Y quién subirá desde nosotros? No eran todos tan humildes, sino que algunos irreverentes llegaron y dijeron: no, a ver, vamos a ver, aquí tenemos el arca, a ver, ábrela, a ver, vamos a ver esas piedras, a ver, vamos a ver cómo es Dios, cómo será su cara, cómo es que yo podré ver cómo es Dios. Vamos a ver la vara de Aarón que reverdeció, vamos a ver el maná, a lo mejor podemos comer un pedacito, a lo mejor vamos a ver a Dios. Y abrieron el arca con un mal corazón, de una forma irreverente, y entonces murieron, porque no estaban preparados para ver a Dios. Porque es una falta de respeto, porque es algo absurdo ver que los filisteos fueron heridos con tumores en su nación y que tuvieron tal respeto por Dios que dijeron: mejor lo regresamos a como entendemos y lo vamos a llevar a donde Dios quiere. Y estos llegan y abren el arca como si fuera cualquier cosa y terminan muertos. Y así pasa con muchos religiosos que creen que se merecen todo, que pueden ser parte, que ellos pueden ver a Dios, que ellos pueden estar muy bien, que una vez salvo, siempre salvo, que saben los ritos y los dicen: la sangre de Cristo, hermano, nos cubre todo pecado. Y te empiezan a decir cuestiones malentendidas y después van y tratan, según ellos, con toda dignidad, presentarse delante de Dios, y lo único que obtienen son juicios. De tal manera que muchos fueron heridos. Ahora, con todo, Dios estaba educando a la nación completa y les renovó la forma en lo que lo buscaban. Primera de Samuel 6, versos 21, seguimos leyendo la historia, dice: y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevarla a vosotros. Ya no menciona a Silo, que era donde estaba el arca originalmente, donde estaba Elí, donde estaban sus hijos, Ofni y Fines, donde estaba el liderazgo tibio. Ya no es mencionado nunca más. El arca no regresó nunca más allá. Ahora mandan a Kiriat Jearim y les mandan decir y les dicen que el arca estaba con ellos, y empezó a darse un plan de restauración y una ubicación adecuada para el arca. Primera de Samuel 7, versos 1 al 2, dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Fíjate cómo llevaron el arca a un lugar adecuado, con un hombre, Abinadab, que era digno y que dijo: no, yo para manejar el arca mejor vamos a santificar como sacerdote, como Dios dijo, a Eleazar, y vamos a seguir los métodos y las formas que Dios dice. Y de esa manera se quedó el arca muchos días, 20 años en Israel. Y cuando está la presencia de Dios en un lugar que Dios quiere restaurar, ¿qué pasa? Pues pasa exactamente lo que empezó a ocurrir entonces en Israel. Toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. O sea, empezaban a darse cuenta de sus pecados. Empezaban a darse cuenta de lo lejos que habían estado de Dios. Empezaban a darse cuenta de cuánta tibieza había en ellos. Empezaron a darse cuenta que no eran víctimas del liderazgo tibio, sino que ellos también participaron en cosas que no estaban adecuadas. Y lamentaban.
Lamentaban su culpa, lamentaban sus pecados, lamentaban que hubieran sido tan superficiales, que no hubieran educado a la gente de una manera adecuada sobre cómo relacionarse con Dios, que fueran tan superficiales que algunos habían ido hasta abrir el arca como si fuera poca cosa y estaban buscando a Dios. Y cuando tenían ese corazón humilde, que estuvieron 20 años en una restauración nacional en esa casa de aquel hombre que era Abinadab, que quiere decir mi padre es generoso. O padre de nobleza, obviamente en referencia a Dios. Entonces el arca fue a casa de uno que se llamaba mi padre es generoso o padre de nobleza. Y cuando nosotros vamos a buscar la presencia de aquel que es generoso, entender que Él es noble, que es puro y que nosotros nos debemos acercar de una manera adecuada, podemos ligar nuestra alma hacia aquello que quiere Dios y acercarnos como Él merece que lo hagamos, que es con humildad y con un reconocimiento de nuestra vida de una forma correcta. Samuel entonces llamó a la nación entera a consagrarse. Primera de Samuel 7:3 dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid, y os librará de manos de los filisteos. No se trata de que lamentes, no se trata de que solamente reconozcas los pecados, sino que los dejes. Porque no sirve decir, sí hice esto, sí lamento esto, sirve que los dejes. Y tenías tus ídolos, tus dioses ajenos, a Astarot, los vas a quitar tus idolitos, vas a quitar todo aquello y te vas a consagrar solamente a Dios. No es lamentarse por el pecado, es soltar el pecado. No es decir, ay, estuvo mal el adulterio que hice, es dejar a la adúltera y dejar tú de ser adúltero. No es decir, ay, estuvo mal aquel robo, deja de robar, deja de hacer fraude, deja de hacer lo que es inadecuado. Suelta el pecado y no solamente te lamentes y entonces vas a conocer a Dios, cualquiera que sea este pecado. ¿Qué más pasó? Versos 4 al 6 de 1 Samuel 7 dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y hubo una confesión de pecado ante Dios. Hubo una humildad. Hubo un lugar en donde podían caber ellos y podían ir a adorar, podían buscar. Samuel juzgó a la nación en Mizpa, le dio a cada quien lo que le tocaba. Se empezaron a restaurar unos a otros. Tú le robaste a este, regrésale el dinero. Tú le mentiste, arregla las cosas. Tú fuiste injusto, arregla esto con tu hijo. Con tu padre lo deshonraste, ve y ámalo. Y empezó a juzgar entre ellos para que hubiera una restauración real y no solamente actos religiosos. Y en ese ambiente les presentó la clave para lograr el perdón. 1 Samuel 7:9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. No es por el hombre, sino es por aquel cordero que era sacrificado para expiar las culpas del pueblo. Y Samuel, cuando vio que estaban verdaderamente arrepentidos, cuando los juzgó y les dijo lo que tenían que hacer, entonces presentó aquel cordero que podía expiar sus culpas. ¿Y qué referencia tiene ese cordero? En Juan 1:29 dice la Biblia, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero era un símbolo solamente de un verdadero y único aceptable sacrificio para Dios el Padre, que es Cristo Jesús, que vino a expiar la culpa de aquel que quiera ser humilde y reconocer y dejar sus pecados y presentarse ante Dios con humildad. Y Él puede venir y quitar el pecado del mundo entero si el mundo entero se humilla. No es solamente para algunos, es para todos aquellos que se humillen y quieran cambiar. Y entonces Samuel les presentó a aquel que podía redimir sus vidas. Y cuando
la gente se quiere reconciliar verdaderamente con Dios y quiere encontrar a Dios y está Cristo siendo presentado, siempre va a haber batalla. Y el diablo te la va a poner difícil y se van a encender problemas del enemigo de tu alma para que exista una oposición y no puedas hallar tu salvación. Y no fue la excepción en aquella ocasión. Dice 1 Samuel 7, versos 10 y 11. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de los de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Bet-car. Entonces, ya que estaban adorando y buscando a Dios, exactamente en ese momento llega lo que era una batalla, pero como era sincera su búsqueda, el Dios del cielo tronó desde el cielo y hizo que los filisteos fueran atemorizados, recordaron el poder de Dios, recordaron los tumores, recordaron todo aquello. Fue Israel y los vencieron. Y cuando existe esa oposición para que tu alma pueda ser restaurada, tú tienes que ir con Dios y hacer aquello que Dios te pide, poniendo en primer lugar a Dios, y después pelear aquellas batallas que tienes tú que vencer para poder conquistar y tener una vida con dignidad que ame a Dios. Y entonces, cuando habían vencido la batalla, cuando habían encontrado la restauración, cuando habían encontrado su salvación, cuando habían caminado de un país que se quedó sin Dios, de un país que se quedó sin sacerdotes, de un país hundido por la tibieza del liderazgo, sin nada de luz, en ceguera, que ahora estaban con Dios de regreso, que ahora estaban triunfando sobre sus enemigos, que ahora estaban viendo milagros y Dios a su favor. Entonces vino la revelación, que es el título del mensaje. Vino Ebenezer. 1 Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová, la roca de socorro, la roca de ayuda, aquel que es estable, aquel que es precioso, aquella roca que muchas veces los edificadores han hecho a un lado y se han olvidado de esa roca preciosa, Cristo, el único dueño, el Rey de reyes y Señor de señores, el dueño de la iglesia y el único fundamento sobre el cual podemos construir esa roca de ayuda, esa roca de socorro. Hasta aquí, con esta roca, vamos a recordar que ¿quién pudo haber hecho esto? Jehová. ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Por qué? Porque hasta aquí nos ayudó a Jehová. Porque teníamos un liderazgo tibio y sin celo, que estaba ciego y que no hacía nada, que confundía a una mujer quebrantada con una borracha, como Ana, que ella estaba quebrantada y decía: no está quebrantada, está borracha. Estaba ciego el liderazgo, no servía. Y ese sumo sacerdote, inútil, por ciego, y porque no tenía celo, y que tenía a sus hijos inconversos, pero que le importaba mucho preservar el poder en su familia, y que empezaba a jalar ahí a los que estaban con él, aunque fueran inconversos, y hacían cosas inadecuadas. Dios lo desechó a él, Dios desechó a los hijos. Dios fue levantando a un liderazgo nuevo. ¿Quién lo levantó? Dios lo levantó. Dios vomitó al liderazgo tibio. Dios levantó al nuevo liderazgo. Y el pueblo, que no cuidó el testimonio de Dios, fue y perdió la batalla, perdió el arca y se fue. Y de repente se quedaron sin nada, sin Dios, heridos, sin sacerdote, sin líderes espirituales, sin nada. Pero la roca de socorro no los olvidó. Y ese Dios trató con los filisteos y empezó a mostrarles que Él era superior, y hasta sus ídolos se postraban delante de Dios. Y después estaban angustiados los príncipes filisteos. ¿Cómo le hacemos para estar bien con Jehová? ¿Cómo le hacemos? Y fueron siguiendo para entender el sacrificio y la búsqueda de Dios. Y el Dios verdadero regresó a Israel solo, guiando a aquellos animales, porque Dios no necesita nada, porque Dios es suficiente, porque nosotros somos los que necesitamos a Dios.
Dios juzgó a los irreverentes que con su mal corazón fueron ahí a abrir el arca. A ver, vamos a hacerlo así, como los religiosos que se sienten dignos de todo y que se sienten ricos y se han enriquecido y no necesitan de nada, que son dueños y merecedores de lo que sea y van irreverentemente y se acercan delante de Dios. Dios los juzgó, Dios los quitó, Dios limpió la tibieza y la asquerosidad que había en Israel. Los demás se empezaron a humillar. ¿Y quién ayudó? La roca de ayuda, la roca de socorro, Ebenezer. Y cuando estaban ellos buscando precisamente esa preciosa roca, vinieron los filisteos de nuevo y quisieron atacar, y entonces Dios tronó desde el cielo y trajo bendición, trajo fruto, cambió el corazón de los israelitas y no estaban acobardados, sino fueron y persiguieron a sus enemigos y conquistaron. ¿Por qué pasó eso? ¿Porque Israel era merecedor de todo aquello? No, porque Dios es fiel, porque Dios fue fiel con su pueblo, porque Dios dio una oportunidad al humilde, porque Dios quiere restaurar, porque Dios quiere sacar de la tibieza al pueblo tibio, porque Dios quiere sacar de la ceguera al pueblo que no ve, porque Dios quiere llevar a la verdad a Israel, y porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Por eso, no por nosotros, sino por Dios. Si estamos aquí, es porque hasta aquí nos ayudó Jehová. No es porque hubiéramos sido merecedores, no es porque hubiéramos sido ricos y nos hemos enriquecido como a la Odisea, sino es porque Dios es bueno y nos ha querido restaurar. Y si alguien puede y debe ser exaltado con todo esto, es Dios. Y esa preciosa roca cambió el liderazgo, quitó la tibieza, restauró el corazón, hizo que los filisteos tuvieran una esperanza y les mostró el verdadero camino, y levantó un sacerdote nuevo en Israel que les enseñara verdades adecuadas. Es una roca que da libertad, que da bendición y que da estabilidad a su pueblo. Primera de Samuel 7, versos 13 al 15. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat. Israel libró su territorio de manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo, y Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Samuel ayudó, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, vamos a ir con Dios. Yo voy a depender de Dios, yo voy a amar a Dios, yo voy a seguir los pasos de mi madre que se quebrantaba con Dios. Eso voy a hacer, caminar con Dios, ser de Él y enseñar al pueblo a depender de Él. Esa roca que genera estabilidad. Y si tu vida está llena de ceguera, si tu vida está como a tientas, ve a la roca, ve a la luz, cambia de las tinieblas a la luz y deja que Dios trate con tu corazón y Él te va a edificar y te va a cambiar. Pero esa roca que salvó a la nación entera y dio una esperanza y un curso y cambió el liderazgo tibio, hizo maravillas en Israel, no solamente hace con naciones, también lo hace con personas. Y el mismo Samuel tuvo un problema grave familiar, y lo vamos a ver en 1 de Samuel 8, versos 1 al 3, para ver un caso práctico de su vida. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y aquí parecía que se estaba repitiendo la historia de Elí, pero ahora en Samuel. Los hijos están en rebeldía, los hijos están en avaricia, los hijos están dejándose sobornar, los hijos estaban pervirtiendo el derecho. Estaba todo de cabeza. ¿Qué iba a hacer Samuel? Ya estaba viejo. Sus hijos no es que estuvieran en edad de crianza, ya eran hombres adultos que debían de haber hecho lo correcto y que su padre les había enseñado lo correcto. Pero estaban desviados. ¿Qué iba a hacer entonces Samuel? Ebenezer. Ir a la roca de socorro, ir a la roca de ayuda,
ir a aquel que cambió a la nación y que me puede ayudar a mí en mi familia. Y entonces fue a Dios. Y vamos a ver cómo Samuel se despidió del pueblo y aún recomendó y mencionó a sus hijos delante del pueblo después, sin que ellos pusieran objeción. 1 Samuel 12, versos 2, la segunda parte, al 5. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. O sea, terminó diciendo, mis hijos están con ustedes. O sea, yo no consentí a mis hijos y los tuve ahí como jueces falsos a fuerzas. Les quité del liderazgo cuando no eran dignos, los senté, los puse con ustedes y ahora ustedes dan testimonio que ellos están adecuadamente con ustedes, que no andan de avaros, que no andan de perversos, que están donde deben de estar. Mis hijos están con ustedes. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Y aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agravado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. O sea, Samuel dijo, arreglé todo, estoy bien delante de ustedes. Ustedes dijeron que mis hijos estaban en avaricia, estaban en cohecho, estaban mal. Los arreglé y ahora ustedes ven que están ahí de regreso. Porque muchos dicen, ay, Samuel tenía hijos inconversos, y sí los tuvo un tiempo. Pero fue a la roca de ayuda y Dios lo ayudó. Y mira, esa roca preciosa te puede ayudar en tu familia, te puede ayudar en tu trabajo, te puede ayudar en tu nación, te puede ayudar en tu iglesia, te puede ayudar en tus problemas personales, si son grandes, si son pequeños, te puede ayudar en todo. ¿Por qué no ir a Él y por qué no presentarnos de la forma correcta, que es humildemente a Ebenezer, a buscar su ayuda, a buscar su socorro, a clamarle a Él, a depender de Él, a no ser irreverentes como aquellos religiosos que se sentían muy servidos y muy adecuados para ir y abrir y de una manera no humilde presentarse ante Dios y terminaron siendo juzgados, sino entender a quién nos acercamos. Y si lo hacemos de una forma adecuada, Dios va a venir y nos va a bendecir y nos va a ayudar. Mateo 21, versos 42 al 45. Termino con este pasaje. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba contra ellos. Jesucristo se presentó a sí mismo como esa piedra preciosa sobre la cual debía de ser edificada la iglesia. Él es nuestro Ebenezer. Él es nuestra piedra de socorro. Y aquellos fariseos perversos que querían más el poder y querían ahí estar jugando a la religión, entendieron que hablaba contra aquellos esa palabra, como diciendo, tú no estás aceptando a la roca y no quieres cambiar de acuerdo a lo que la roca te pide. Y esta roca te va a terminar quitando a ti. Y eso hace Cristo. Nos llama a la verdadera fe. Y la verdadera fe es caminar con Él, ser de Él, caer con Él y decir, socórreme, ayúdame. Y entonces Él viene y te restaura. Pero si te quieres quedar en tu religiosidad, en tu necedad, si no te quieres rendir ante esa preciosa roca, entonces termina siendo juzgado, te quita de tu lugar y da lo que Él tenía para ti a otro que venga y produzca frutos que Él merece. Aquellos religiosos en su soberbia lo rechazaron. No lo rechaces tú, porque tu única esperanza y mi única esperanza es aquel Dios precioso, fuerte, firme y estable, que nos puede sostener
nos puede ayudar, nos puede bendecir, nos puede consolar, nos puede socorrer y que siempre estará con nosotros si le buscamos de una manera correcta. Ve y clama a la roca de ayuda y descubre a Ebenezer por ti mismo y entenderás de una forma práctica que es lo importante este mensaje. Dios te bendiga, con esto estamos despedidos. Que tengan buena tarde.